En Desde Adentro, compartimos nuevas voces por más democracia y menos distancia. Los hacedores, acciones que dan nuevos sentidos a las ideas. Comentábamos días atrás, nos encontramos como buen militante y a los radios de escucha que saben que este programa es sostenido por una organización social, donde nos encontramos con Roberto en la calle, en el territorio. En ese lugar compartíamos algunos conceptos y algunas ideas, en particular, y una por la cual, además de contarnos en qué situación y en qué avance, en qué hechos han avanzado como organización social, la consulta o el tema por el cual compartíamos y debatíamos era este de aquellos grupos o aquellas instituciones académicas que realizan investigaciones en territorio y para lo cual se acercan a las organizaciones sociales como la nuestra, toman datos, hacen informes que después nosotros como organización social muy pocas veces vemos. Entonces la discusión iba por ahí. Roberto, ¿qué opinión tienen ustedes como organización social con respecto a este hecho puntual? En realidad, la experiencia nos muestra que probablemente haya que marcar algunas pautas cuando se va a iniciar un proceso de investigación, porque en sí mismo es bueno, digamos, todo aporte de la academia, desde la universidad, desde los ámbitos de investigación, al el trabajo que uno hace en el terreno social, porque la mayoría de nosotros somos más que nada vamos haciendo experiencias, empírico lo nuestro, en base a ensayo y error, y corregir algunas cosas y seguir adelante. Entonces siempre es bueno el aporte de la academia. Ahora probablemente haya que fijar pautas, ponerse de acuerdo en determinados objetivos de cada investigación. Nosotros tuvimos una experiencia interesante que fue el trabajo que se inició ya desde hace 2 años atrás más o menos, que culminó con un diagnóstico de la zona norte que se hizo en base a un convenio de cooperación con el Estudio de Arquitectura y Urbanismo López y Méndez, y que nos permite seguir iluminando un poco el camino, porque eso formó parte de las propuestas que se hicieron a los candidatos a intendente ahora antes de las elecciones. Es decir, eso a ustedes les permitió fundamentarse sí. Técnicamente, con palabras sí. técnicas y con conceptos técnicos, sí, a la hora de hacer un pedido formal, en este caso, a los candidatos. Sí, de tener una visión un poco más más precisa de problemáticas que nosotros ya veníamos viendo de antes en algunos casos. Y por otro lado, una investigación que llevó a cabo una carrera de arquitectura, estudiantes de una carrera de arquitectura, estudiantes avanzados, que fue una investigación sobre el perfil sociocultural del Parque Hipódromo, que estamos esperando que nos entreguen la semana próxima el resultado de ese trabajo. En otros casos hubieron situaciones que empezaron y después no tuvimos devolución, no sabemos bien cómo siguió adelante la investigación. Probablemente, como decían, al principio no nos pusimos de acuerdo en qué es lo que pretende cada uno, nosotros como organización social y el investigador que está poniendo la lupa sobre un tema que le interesa por diferentes motivos, no solo académicos. Sí, perdón, daba un primer ejemplo respecto de la delimitación, digamos, el ejercicio de realizar un diagnóstico sí, respecto de un territorio determinado. Ahora, las organizaciones sociales generalmente, es su caso, trabajan para transformar ese territorio, para transformar sí, esa realidad. ¿Cómo se da el paso, al menos en su experiencia, de ese diagnóstico inicial de un territorio determinado uh-huh, a la implementación o al proceso de elaborar alguna estrategia para transformar ese territorio? ¿Se dio? ¿Se puede dar? Es muy reciente. Nosotros ese trabajo culminó el año pasado y este año nosotros agregamos a lo que llamamos el informe a los candidatos a intendente, y ahora estamos
programando ya algunas reuniones con el equipo del gobierno que iría a gobernar desde diciembre la ciudad. Algunas cosas podemos impulsar nosotros, pero básicamente son cuestiones que tienen que ver con cierto grado de inversión y obra pública, así que depende en gran medida también del gobierno local y cómo logramos interesar al gobierno. Esa es bastante nuestra tarea, el tema de incidir en las políticas públicas, interesar primero al gobernante, y junto con eso, obviamente, el acompañamiento de los vecinos que tienen que estar interesados en los temas, interesar al gobernante y desde ahí ver si se pueden producir esos cambios, que también después tienen algo que es menos medible, menos tangible, que es el resultado en la persona que está trabajando en el terreno social. De qué manera esa persona incorpora ese cambio como parte de su acción, de su actividad. De igual manera, más allá de poder medir este impacto, creo y creemos todas las organizaciones sociales o todos los que militamos dentro de una organización, que siempre apuntamos a modificar, a cambiar o a mejorar acciones de quienes a quienes nosotros tratamos de llegar, en este caso los vecinos de alguna comunidad, un territorio. Creemos por ahí que en nuestra corta vida como persona, por ahí no podemos ver los resultados inmediatos, pero tenemos la certeza de que ese es el camino para en algún momento poder modificar hábitos y costumbres, para bien, por supuesto, ¿no?, de nuestra comunidad. Y en ese sentido me quedo con esto que vos resaltabas hoy de, a partir de ahora, ¿no?, de esta reflexión que estamos haciendo y que lo hacíamos el otro día, cuando vienen estos grupos de investigadores, poder pactar, que es algo que usualmente no lo hacemos porque respondemos positivamente al pedido de estos investigadores, vamos al territorio, comenzamos... actitud de confianza. Actitud de confianza y después viene la pregunta, ¿no?, ¿y en qué quedó? Esto, digo, como algo positivo, saco ya y subrayo, como algo concreto, este aprendizaje. Volvemos a encontrarnos con grupos de investigación, nos sentaremos y planificaremos juntos y trazaremos o pactaremos o acordaremos dónde va a terminar los informes, cómo lo vamos a visualizar, qué impacto va a tener. Más allá de esto, ¿te parece que, o crees que todo lo que recoge estos grupos de investigadores pueden llegar a tener impacto en otras organizaciones que por ahí pueden llegar a recibir el material teórico que puedan construir en función? Depende, es un proceso dialéctico, se diría, en términos de complementación y oposición. Depende de cada organización, depende del estadio y del momento en que está cada organización también. No se podría generalizar, digamos. Depende. Las organizaciones tenemos flujos y reflujos, digamos, como la marea, digamos, que sube y baja, y hay momentos cuando estás en la baja, por más aporte que tenga de investigadores, recursos económicos, etcétera, es difícil levantar la mirada. Depende de esos procesos, digamos. Claro. No se podría generalizar, como dice Roberto, pero podríamos particularizar, digamos, su organización. ¿En algún momento utilizó algún material académico elaborado, a través de experiencias de otras organizaciones? Sí, nosotros también tuvimos una tarea que desarrollamos hace, creo que alrededor de 2012. Empezamos también con un tema que volvemos a reflotar ahora, que es el tema de la descentralización. En ese momento elaboramos una carpeta con investigación que hicimos de experiencia de descentralización urbana en algunas ciudades de América Latina y otras de Argentina, en particular Rosario y la experiencia de Buenos Aires con los comuneros. Y eso nos sirvió para tener una mirada, digamos, de qué es lo que significaría para nosotros descentralizar la ciudad. Cuando hablas cuando utilizas este concepto, ¿te referís al gobierno municipal, a descentralizar? Depende, qué cosa? A veces se descentraliza desde el gobierno y a veces se descentraliza desde la comuna. En el caso de la experiencia de comuneros en Buenos Aires, que fue lamentablemente, según los informes que tenemos, trunca, digamos, no sabemos en qué estadio está. En el caso de Rosario se inició desde el gobierno
local con un proyecto de investigación justamente que con financiamiento del BID y ahí a partir de ahí se hicieron 5 distritos descentralizados del gobierno, pero también con una visión de descentralizar desde el punto de vista de lo que son las comunidades en cada lugar, incorporando actividades culturales y sociales y adaptando cada distrito a la particularidad de las zonas. Nosotros lo que pensamos es que en algunos casos se puede hacer desde el gobierno y en otros casos se puede hacer desde la sociedad civil. La ciudad de Corrientes está colapsada en el centro de lunes a viernes más que nada y en paralelo hay zonas completamente degradadas y postergadas de la ciudad, como en la zona norte. Así que por una cuestión no solo funcional, sino de justicia, digamos, desde el punto de vista de equilibrar los desequilibrios enormes que hay en la ciudad. Nosotros tenemos 14% de NBI en la zona norte, comparando con el 5% del centro. Perdón, ¿qué es el NBI? ¿Qué es el NBI? Necesidades básicas insatisfechas, que son básicamente cuestiones sociales, salud, vivienda, educación, empleo, cuestiones sanitarias, de salud pública, y el centro tiene un 5%. Dentro mismo de la ciudad de Corrientes hay desequilibrios enormes, desigualdades, siendo que Corrientes es una de las ciudades más pobres del país, a su vez. Y una de las más antiguas, además. Digo, después de tanto tiempo después de tanto tiempo no hemos logrado poder tener un mínimo de equilibrio a esto que usted está refiriendo. Y Roberto, un ejemplo, ahora que vos hablas del municipio y la descentralización, un intento fue también el presupuesto participativo. Sí, también hubo investigación. Incluso hay que rescatar un encuentro que se hizo acá desde la Dirección de Presupuesto Participativo, organizado en ese momento por la funcionaria que estaba a cargo. Un encuentro nacional donde hubieron experiencias de distintos tipos, de los distintos lugares del país, donde se notaba la evolución diferenciada en distintos lugares, ciudades grandes y pequeñas, más que nada ciudades pequeñas. Pero nosotros fuimos uno de los que planteamos el presupuesto participativo en el encuentro organizado por la Escuela de Ciudadanía Corrientes para la elección del año 2009. Lamentablemente es una de las deudas, digamos, porque este gobierno no lo llevó adelante, al contrario, lo desactivó. No sabemos, nadie sabe exactamente cuáles son los motivos, si bien todos alardean de que hubieron errores, pero no se explicitaron públicamente cuáles fueron esos errores. Y sin embargo, más allá de los errores, a nosotros como organización nos tocó acompañar y empujar a toda una comunidad dentro del marco del presupuesto participativo en el barrio Ponce por más de 2 años y en relación activa con aquellos funcionarios de ese momento, de esa gestión municipal. Y concretamos todo ese esfuerzo con la construcción de un salón de usos múltiples, donde el vecino pudo materializar la utilidad del presupuesto participativo, más allá de los errores que vos estás contando, esgrimió la gestión que se está yendo, ¿no?, municipal. Ojalá la que viene o los que vengan retomen, porque nosotros como organización social podemos dar fe de la utilidad del presupuesto participativo, de que el vecino de alguna manera pueda tener incidencia en el presupuesto municipal. Sí. Nosotros, volviendo a la investigación, hicimos algunos talleres incluso. En uno de esos talleres estuvo en ese momento Sonia López, cuando se hizo en la iglesia de la Pompeya, creo era uno de los encuentros. Otro taller hicimos en la iglesia Catedral de Vida con Edgar Noguera, que venía de República Dominicana, trabajando en un lugar de dirección, digamos, con la experiencia del presupuesto participativo, y venía a contarnos, digamos, cómo era la experiencia en otro lugar relativamente diferente a Corrientes, digamos. Roberto, y una pregunta concreta, ¿no?, como organización que territorial. Esta gestión que se fue, ¿qué mirada tienen ustedes en concreto? Así,
pocos conceptos o palabras Y que le dejó. nosotros no podemos hacer una mirada, no es que no podemos, no hacemos una mirada general en términos de lo que puede hacer otra persona. Hacemos una mirada que está condicionada a lo que fue nuestra experiencia y nuestros temas, los temas que trabajamos como red vecinal en el territorio. Relacionado con esos temas y con las cuestiones que trabajamos, digamos que hay luces y sombras. Hay algunas cuestiones interesantes que se hicieron, pero las cuestiones más que nada relacionadas con la participación ciudadana no fueron buenas, que digamos. Hay muchas cuestiones que no funcionaron bien. Incluso lo que fue positivo en su momento, que fue el convenio de cooperación para la gestión asociada del Parque Hipódromo, que fue iniciativa de este gobierno, nos llevó 2 años y medio poner en marcha ese proceso. Y aún así, digamos, los resultados fueron muy limitados. Si uno mira, digamos, desde el punto de vista de la obra pública, que fue lo que más hincapié hizo justamente este gobierno en su acción, tal así que su eslogan está relacionado con esos temas. Bueno, algunas cosas se hicieron en la zona, pero faltaron muchas otras. Nosotros sabemos, muchos vecinos nos dicen, bueno, sí, algunas cosas estuvieron bien, pero por otro lado parecía que el gobierno local estaba más enfocado hacia otra zona de la ciudad, que no lo decimos nosotros, lo dijo el mismo intendente en su momento. Y nos volvió a decir en el encuentro que tuvimos con el informe de los candidatos que la ciudad se expande hacia el sur. Pero bueno, y ahí estamos en una contradicción intrínseca. Nosotros estamos en el norte, o sea, hay un tironeo norte-sur, tironeo físico, digamos, ¿viste? Norte-sur sería así. Claro. Sí. Sí. Igual el hecho de que la ciudad se expanda no quita la responsabilidad, digamos, de que el Estado tiene que encargarse tanto del norte como del sur. Del este y del oeste. Exactamente. Sí, eso es así. Así que ahora hay un cambio de gobierno. Esperemos que este aprendizaje también se haga desde los gobiernos que se vienen. Ustedes tenemos que ver cómo actuamos para que se haga este aprendizaje. Ustedes tuvieron un contacto ya con el intendente electo que va a asumir próximamente como organización, digamos, para entregar este informe que estaban realizando. Sí. Y bueno, ¿qué resultado tuvieron de eso? ¿Cómo es la relación? La relación es buena, los resultados concretos todavía no los hay. Aparentemente demostraron bastante interés por los temas del espacio público. Hay una cuestión que quedó como tarea, incluso pendiente para ver, que es el tema del plan hídrico que tiene el gobierno de Tassano, y que incluso ese plan hídrico había que ver cómo adaptarlo a una problemática concreta que hay, que es el arroyo Santo Domingo, que separa y limita a varios Quinta Ferré del Sol de Mayo. Y después tenemos que sentarnos a conversar y a planificar, en el sentido de que nosotros podemos aportar nuestra mirada a la planificación de la ciudad. Eso no siempre se da después, no siempre se plasma después en la práctica de la planificación. Y nosotros como organización, como siempre, tenemos que estar en el territorio, que es nuestro lugar de funcionamiento, no solo para acompañar, sino inclusive en algún momento para exigir y reclamar. Sí. Sí. Lamentablemente vemos, al menos en nuestro país, que los gobiernos, esto que vos señalabas recién, ¿no? Que qué pena que no aprendan de la anterior. Sí. Y que corrijan los errores y mejoren lo que estaba bien. Sí. Tienen los gobiernos esta práctica antigua de deshago todo lo que hizo la anterior, sí, y vuelvo de foja cero. Y una pena. Y de una diferenciación innecesaria a veces en el terreno simbólico incluso. Porque cada gobierno parece que estuviera obligado
a inventar un nuevo símbolo, digamos, un nuevo eslogan del... ¿Viste? Bueno, no sé, Viñolo era la casa de todos, después Camao era Corrientes, algo así, Ciudad de Corrientes, ahora gobierno del pueblo, después fue lo nuestro es hacer, no sé, hubieron distintos cambios. La ciudad debería, así como hubo todo un esfuerzo para hacer una bandera de la ciudad debería hacer también un esfuerzo para acordar determinadas visiones de largo plazo, y que eso también se trasladen a lo simbólico, digamos, y no haya esa necesidad de diferenciación, pero que a veces hace también al tema de la lógica de los partidos políticos. Es decir, como los partidos políticos tienen que diferenciarse, pues son partidos, son partes de... pero eso cambia completamente cuando el partido llega al gobierno, llega al control, al manejo del Estado. Deja de ser un partido y pasa a ser administrador del pueblo. Sí, o sea, de toda la sociedad. De toda la sociedad. Es interesantísimo eso que dice Roberto respecto de lo simbólico, porque más allá de que son partidos y gestiones diferentes, uno podría suponer que al ser partidos más o menos la alternancia es esta, radicalismo con sus alianzas, peronismo con sus alianzas, y sin embargo en la alternancia y en el cambio de gobierno ocurre esto que dice Roberto, que es incluso en lo simbólico una gestión peronista, digamos, se difiere de la gestión peronista anterior, digamos. Es interesantísimo ver eso también. Sí. Incluso dentro de los partidos políticos que uno podría suponer que tienen una idea más o menos similar independientemente de los candidatos y de los funcionarios, hay mucha diferencia en cuanto a la cuestión simbólica. Sí, incluso habría que tener un poco más de cuidado, o al menos invitar a la sociedad, digamos, a participar de esos cambios, digamos. Porque todo lo simbólico, cuando uno crea un eslogan, crea una idea y la hace pública, tiene incidencia no solo en el lenguaje, sino en el imaginario colectivo y por lo tanto en la vida concreta de la persona. Entonces uno dice, yo voy a cambiar una bandera, voy a cambiar un eslogan, voy a cambiar determinadas cosas. Está bien, está bueno, porque hay ganas, hay entusiasmo, como que viene un cambio, pero hay que ser también un poco más prudente en el sentido de la incidencia que tiene eso, desde el punto de vista de las ideas que tiene la sociedad, de las cosas que hay que hacer con la ciudad. Pasan tantas cosas que no te la cuenten siempre los mismos. Proponemos nuevas voces. Escuchalas, opina, participa, sumate. Desde adentro. Desde adentro. Desde adentro, un programa producido por la Asociación Civil Integración Solidaria. Los sábados de 17 a 19 por Radio UNE 99.7.